Ahora los estudios demuestran que no tenemos ningún problema en leer 10 páginas de un libro y si no nos gusta, no perdemos el tiempo, vamos al siguiente. Sí, ha cambiado. Ha cambiado. Y esto en todo. Bueno, tú que haces discursos, me imagino que si a los 10 minutos no has conseguido levantar a la audiencia, seguro que ves al primero bostezando, al otro mirando el móvil, al otro... ¿Verdad que sí? Ejemplo práctico. 100%, Valen. 100%. Yo llevé a mi hijo a un cine de reposición de Barcelona, El Fenómeno, que ahora está en obras, a ver Alien. Yo recuerdo que cuando yo vi la película Alien me pareció fascinante, terrorífica, emocionante. Él me dijo, esto es aburridísimo, aquí no está pasando nada, es muy lento. Entonces ahí me di cuenta cómo ha cambiado el ritmo de las historias, ¿no? Ahora se necesitan que pasen muchas más cosas en menos tiempo. Yo lo he notado. Yo como ávido lector desde pequeño, por ejemplo, yo voy a hacer una confesión aquí, Francés, pero me has dado pie tú. Yo he leído Crepúsculo en una noche. A mí me gustó. Toda la saga. No, el primer libro me gusta mucho, de Crepúsculo. Todos. No pude parar, me leí el primero, la siguiente noche tuve que ir a comprarme el segundo, que sacaron una edición que valía 5,95 y dije, bueno, por 5,95 lo llevaba 10 euros en la mochila del colegio, lo compré. El primero me parece muy buen libro, porque además los personajes son imperfectos. Y sucede en un ámbito cotidiano, que es un instituto, ¿no? Entonces, ¿quién no ha estado en un instituto y no le habría gustado vivir una historia como esa, ¿no? Sí, luego estás ahí en el instituto, este es un vampiro seguro. ¿No? Por ahí. Dice, pero son maravillosas estas historias. Qué difícil es contar historias, pero qué importante es. Estamos viendo en este programa con Francesc y con Valen que la gente va a olvidar lo que dices, pero no lo que les haces sentir. Y cuando vamos a construir un discurso, un mensaje, un vídeo, ya sea para una conferencia, redes sociales, donde sea, siempre tenemos que ver la manera de introducir los personajes, de hacer que tengan un conflicto, colocarles en el acantilado y dejarles con ganas de más. Este apartado de las historias es tan importante que lo vemos en detalle en mi curso online de oratoria. Un curso en el que vas a poder aprender a hacer las mejores historias para tus conferencias, para tus vídeos, para cualquier presentación. Además de las historias, vemos las estrategias para conectar con los intereses egoístas de la audiencia, las estructuras que me llevaron, por ejemplo, a ganar el Campeonato de España de Oratoria y las que aplico personalmente para que un vídeo como este que estás viendo sea todo un éxito. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas ver toda la información del programa, para que puedas apuntarte y ser uno de los mejores contadores de historias que existen. Seguimos con el programa. Entonces, tenemos un drama y ¿cómo podemos de una manera estratégica colocar ese drama? Porque hay gente, que yo siempre pondré el ejemplo, que cree que el drama tiene que ser extraordinario. Y yo me dice, el otro día fui a ver a mis abuelos, abro la puerta de casa, le doy un beso a la abuela y cuando veo que se gira, explota la abuela, sale volando y dice, pero vamos a ver, no puedes hacer explotar a tu abuela. O sea, no tiene sentido porque no puede haber. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la gente entienda cómo hacer un drama? Porque cuando empiezan a contar su historia, creen que necesitan imponer un nivel de drama como si hubiera bombas por todas partes y esto pareciera un conflicto. El drama puede ser algo muy pequeño. De hecho, yo tengo bastante estudiado a través de un amigo que da conferencias de esto, Gabriel García de Oro, cómo se narran las historias en el estudio Pixar, ¿no? Que son muy buenas historias a través del grafismo. Entonces tienen como una ley para todos los guionistas que es make me care, haz que me importe. Si tú no logras que te importe el personaje y su situación, no estás narrando bien. Y luego, algo muy interesante que ayer contábamos en una conferencia de Ikigai, es que todas las historias de Pixar se basan en lo mismo. Es un viaje emocional del personaje del punto A al punto B. El punto A es lo que el protagonista quiere. El punto B es lo que el protagonista necesita. Y en ese viaje está el arco dramático. Ejemplos, ¿no? Cars. Rayo McQueen quiere ser el más rápido, pero lo que necesita es aprender a parar. Y por eso hay tantas aventuras en aquel garaje. Toy Story. Woody quiere volver a ser el juguete favorito del niño, pero lo que necesita es aprender a ser un amigo. Y por eso la banda sonora es Hay un amigo en ti. Entonces, eso también nos pasa a veces a las personas, ¿no? Que creemos que nuestro destino es una cosa determinada, que nuestro camino es este, pero la vida nos dice que por ahí no es, y hasta que no escuchas los mensajes que te manda la vida, no entras en el camino correcto. Pues esto yo creo que acaba de... A mí me ha explotado la cabeza, me ha gustado muchísimo, porque claro, del punto A a punto B, qué fácil verlo de esa manera, lo que eres y lo que necesitas en realidad, y el arco que se produce. Y antes has dicho, primero llega la historia, el concepto de qué pasaría si pudiera hablar con Dios, y de ahí nace el punto A y el punto B a posterior. Pero eso está justificado después. Sí, primero ha de haber como una idea, ese qué pasaría si. ¿Qué pasaría si te dieran el teléfono de Dios? ¿Qué pasaría si mañana
te despiertas dentro del cuerpo de otra persona, ¿no? Entonces ahí podemos hacer muchas hipótesis y una vez la hemos aterrizado, entonces hay que crear ese universo. Por ejemplo, los personajes secundarios a veces son más queridos por los lectores que los principales. En la saga Wallander, que ahora nos queda un poco lejos, ¿no? Millennium, la chica esta con piercings y vengativa, Salander, pues tenía mucho más atención del público que no el propio periodista que hace la investigación. Entonces, en los personajes secundarios también hay que poner personas que tú te puedas encariñar de ellas, ¿no? Que sean muy diferentes, ¿no? Que tengan algo muy gracioso. Recordemos que Cervantes coloca a Don Quijote y a Sancho Panza. Uno que es un loco y el otro que es como una especie de hombre viejuno ya de la época, ¿no? Todo el rato con esos refranes. Entonces, en la oposición entre dos personajes que son muy distintos, ahí está la gracia de la historia. Entonces, tú, Francesc, siempre lo haces de esa manera. Pero mira, ¿qué pasaría al aterrizaje? Sí. Porque creo que Valen lo hace de la otra manera. Creo que tú haces primero quiero ver qué transformación puedo lograr y luego construyo. A mí me pasa lo mismo. Bueno, es que claro, cambia mucho de un libro ficción, de no ficción y todo. Claro. Ten en cuenta que el 95% de los libros de no ficción del mercado no cumplen esa promesa. Pero claro, por ejemplo, esto sería ficción. Esto es un género híbrido que lo encontramos ya en libros muy antiguos. De hecho, El Principito es una novela, pero es un libro filosófico al mismo tiempo. Se aprenden cosas ahí. El Alquimista es una adaptación de un cuento checo que Coelho extiende de manera muy bonita en forma de novela, pero en realidad es una caja, es un cofre lleno de mensajes. Entonces, eso es lo que sería la fábula moderna. Cuando hablamos de una fábula, hablamos de un libro que a través de un cuento para adultos, antes has mencionado uno muy bueno, El Caballero de la Armadura Oxidada, te da una enseñanza para la vida. Bueno, eso es un híbrido. Bueno, y hay libros maravillosos, ¿no? El monje que vendió su Ferrari, ¿no? Fíjate, ¿no? También, te lo podían haber contado. La buena suerte. Me encantó. Por eso te digo que hay maneras. Tú, por ejemplo, tu libro de Descubre el arte de hablar en público, que es fascinante y que te enseña todo, lo podías haber contado a través de tu experiencia personal. Mira, un día Fernando escribirá una fábula de un tipo que es incapaz de hablar ni siquiera a su hijo y que no puede tener una cita, y que va a una cueva en los Himalayas y ahí encuentra a un maestro que le da las claves de la oratoria. Al final es construir esa historia del héroe. Sí, el cuento. Todos necesitamos el viaje del héroe. Un guía, Pensemos en la estructura del viaje del héroe, que fue un concepto muy interesante de Joseph Campbell, un antropólogo norteamericano, porque no vamos a hablar de todas las fases porque nos llevaría a algo muy técnico, pero sí el inicio, ¿no? Él dice, en toda gran aventura hay una llamada a la aventura y un rechazo inicial. O sea, en muchas historias vemos que aquello que se propone al hombre común, a la mujer común, tú primero no lo quieres aceptar. ¿Por qué? Porque se está muy bien en casa y virgencita que me quede como estoy. Ahora, luego hay un mentor, un suceso mágico, una segunda señal que te lleva a realmente dar el paso y salir de la zona de confort. Pero lo normal en los seres humanos es que cuando hay la primera invitación al cambio, que digamos que no. Es esa zona de confort. De hecho, ¿no? ¿te acuerdas? Antes decíamos, Luke Skywalker, cuando está con sus tíos, le dicen que tiene que unirse a la rebelión, tal, dice, a mí, dejadme en paz, ¿no? Luego le matan los tíos, conoce al maestro y da el paso, ¿no? Y empieza a formarse para ser un guerrero. Pues eso está en todas las historias, de hecho. Para que la gente lo entienda bien, pues imagínate, ¿no?